Bienvenidos a este canal de Nutrición en Movimiento, un espacio en el que van a encontrar información basada en evidencia científica, muy lejos del "a mí me funciona", con mucha ética y respeto, sobre todo por todos ustedes que necesitan y están buscando información confiable, sin mitos y sin engaños. Y este será el espacio para el podcast, para nuestro nuevo canal, donde tendremos invitados muy especiales, profesionales de la salud y personas que llegan con historias de vida que inspiran. Bienvenidos a Crónicas de una nutricionista. Y mi primera invitada soy yo. Definitivamente para hablar de alimentación saludable necesitamos empezar a hablar de una sana relación con la comida. Yo realmente empecé a estudiar nutrición cuando este tema todavía no estaba de moda. De hecho, yo estaba cursando segundo semestre de ingeniería industrial en la Universidad Javeriana aquí en Cali. Un cambio rarísimo, yo sé. Y yo empecé a estudiar esto porque, pues, en el colegio me convencí y me encargué de asegurarme de que eso era lo que había que estudiar para que me fuera bien en la vida. Porque además casi todos mis primos y mis conocidos habían estudiado eso y pues yo los veía como bien ubicados y todo. Pero yo estaba segura que pues que esa no era mi pasión y tampoco me veía en una oficina, en una multinacional o definitivamente pues en ninguna empresa. A mí realmente me gustaba todo lo que tuviera que ver con salud, pero no desde lo invasivo, sino más bien como desde la prevención y entender que el alimento es donde empieza la vida fue fundamental y crucial para yo decidir cambiar de carrera. En segundo semestre de ingeniería encontré que existía nutrición y dietética, hablé con mis papás, pues les conté, no sabía ni cómo decirles, pues ya me daba pena, ya había empezado otra carrera, segundo semestre, pero recibí el total apoyo de ellos, absolutamente todo, y me fui para Bogotá feliz a estudiar. Pues yo conocía mucha gente de Cali que estaba estudiando y viviendo en Bogotá y pues como les digo, esta carrera todavía no estaba de moda, nadie ni siquiera sabía que existía. Yo creo que solo sabíamos yo y las otras 20 que entraron conmigo en ese semestre. Y mis amigos y toda la gente que me conocía me decían como, ¿vos qué estás estudiando? Y yo, no, pues yo estudio nutrición y dietética. La gente como, ¿qué es eso? O sea, vos que estás viendo lechugas uno, tomates 2. Y yo pensaba como fue, pucha, ¿será que me equivoqué de carrera? Pero no, o sea, yo estaba feliz y cada vez más segura y convencida de que en serio el tema era importante. Y hoy veo, digo y me reafirmo, yo no me equivoqué. Fue muy acertado haberme cambiado de carrera. Pues imagínense ahora todo el mundo quiere hablar de nutrición. Siempre me preguntan si siempre me ha gustado y he aplicado en mi vida el tema de alimentación saludable y no, pues definitivamente no. Cuando yo estaba en el colegio y era una adolescente de 13, 14 años, de hecho tuve conductas de riesgo. No, nunca alcancé a tener como un trastorno de la conducta alimentaria diagnosticado. Mi mamá siempre estuvo muy presente. Y es que esta es la edad en la que muchos jóvenes enfrentan riesgos, no solo en cuanto al consumo de drogas, salud mental y hoy en día, digamos, más el tema de problemas de salud mental como un riesgo tan prevalente, sino que los trastornos de la conducta alimentaria detonan definitivamente en esta edad, donde tienes la inseguridad a flor de piel y en el cerebro del adolescente que adolece literalmente, tiene la gran confusión sobre su cuerpo, cómo se percibe y la aceptación del mismo, sobre todo en medio de unos redes sociales y medios de comunicación que todo el tiempo te están diciendo tu cuerpo se debe ver así. Ese es el cuerpo normado, ¿no? O sea, esto es una gran confusión para el adolescente. Yo en esa época, pues, digamos, empecé a tener ciertas conductas de riesgo que afortunadamente por la presencia de mis padres que estuvieron allí, salí de eso. Pero por eso hoy yo, digamos que llevo una banderita siempre desde que empecé a estudiar mi carrera y a ejercerla de, ojo, una banderita roja, como un red flag hacia adelante y en todos mis mensajes, pilas, pilas, pilas con estos mensajes que empiezan a emerger en redes sociales con influencers y con personas cada vez más dando consejos sobre cómo alimentarse bien pero bajo la sombra del cómo debe verse un cuerpo, ¿no? Em, y cuando estaba en la universidad, pues también empecé a tener algunos piquitos de conductas no sanas desde la alimentación. Yo vivía sola, pues salíamos, rumbeábamos, era la época de tomar licor y pues realmente pues no había una conciencia sobre el cuidado del cuerpo
y en ese mismo sentido una sana relación con la comida. Eh, y yo siento que haber vivido eso ha sido parte como fundamental eh, para poder educar hoy en día a tantas personas que viven como en un ciclo negativo en su relación con la comida y sus propios hábitos de autocuidado. Entonces, cuando desde muy joven me doy cuenta de que esto es una parte fundamental para entender cómo educar a las personas, ¿sí? Porque yo me la pasaba pesándome, quejándome de mi cuerpo y al mismo tiempo restringía un montón de alimentos. Luego me cansaba y luego terminaba como en una especie de atracón y esto le pasa a mucha gente. Y yo ya estaba por graduarme y un día, pues digamos que yo en el colegio siempre fui deportista, pero en la universidad fue muy intermitente y entendí que pues ese no era el camino, ¿no? Y dije, no, no más. Dejé de pesarme y dije, me voy a enfocar es en lo importante. Esto no es comiendo menos, esto es comiendo mejor y moviéndome más. Me reconcilié con mi cuerpo y de paso con la comida. Yo no podía antes, yo me acuerdo, yo no podía pasar al frente de una cafetería de la universidad donde vendían unos pastelitos deliciosos que les decían pescadito porque era una pelea conmigo mismo y con mi cabeza diciendo, no te lo compres, cómpratelo, te lo compres, porque lo tenía en el cajoncito de lo prohibido. Y cuando ya lo saqué de ahí y dije, esto no es importante, pues ya no me seducía lo suficiente y me gustaba y me sentía bien tomando decisiones sanas para mí. Em, Eso que me generaba tanto placer, pues ya no sentía culpa, ¿no? Sencillamente seguía adelante. Y yo he visto a muchas personas con este mismo ciclo, ¿no? Como un ciclo negativo y todo parte de una mala relación con el cuerpo y con la comida. Restringen, 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 pero al final no hay una conciencia desde la alimentación y terminan comiendo eso en una cantidad excesiva y sintiéndose culpable. Bueno, cuando ya me gradué de la universidad, ya la nutrición empezó a ponerse de moda y a sonar aquí y allá. Eso, digamos que ya para el año 2012 digamos, empieza a haber un boom en las redes sociales. Es el año en que yo me devuelvo a Cali y yo estaba lejos de redes sociales, ya me había desempeñado como docente, como nutricionista clínica, pues trabajé, mi primer trabajo fue en un hospital, entonces para mí el mundo de las redes sociales era como, no, pues eso no es para mí. Yo soy una profesional nutricionista, yo trabajé en una clínica, en un hospital y soy docente universitaria y pues yo no tengo por qué estar en redes sociales y todo el mundo alrededor me decía como, tenés que abrir Instagram, tenés que estar ahí, tenés que hablar de lo que vos sabes. Y yo decía, no, pues yo veo es que las modelos, las actrices están hablando de este tema, ¿no? Y fue donde algo dentro de mí dijo, los profesionales de la salud necesitamos estar en redes sociales. Necesitamos empezar a alzar la voz para que detrás de esta voz comuniquemos con evidencia, con ciencia, con profesionalismo. Y, y así fue. Abrí mis redes sociales y en ese momento pues habían pasado un montón de cosas a nivel de, digamos, profesional. Había abierto una empresa y quebramos y de una dije, me voy con mi idea de nutrición en movimiento. Ya les contaré más adelante un poquito de esto, pero cuando abro redes sociales empiezo a ver un montón de mitos allá afuera y yo dije, hay que empezar a hablar. No tenía casi nada de seguidores, pero nada, empecemos. Una de las tendencias que más se empezó a ver en esa época fue el tema de la dieta keto, la dieta cetogénica, y realmente cuando nos vamos a la ciencia y lo que, digamos, la evidencia científica que hay detrás de la dieta cetogénica aparece más o menos por allá en 1920, 30, cuando descubren que a través de esta dieta se podían disminuir los episodios de epilepsia en niños que sufrían esta enfermedad. Y de ahí se empieza a desenlazar en la historia, pues empiezan a encontrar que hay otros resultados a nivel de salud y pues esto empieza a adaptarse y a adoptar otras formas que empezaron a ver que la restricción calórica a partir de carbohidratos y pues podía funcionar
para la disminución de peso, para la disminución de los niveles de glucosa en sangre. Y sí, evidentemente se ha visto que esta formulación de una dieta cetogénica efectivamente podría tener unos efectos positivos bien llevada, ¿no? A nivel metabólico. ¿Qué pasa? Que también empezamos a encontrar con unos discursos demasiado restrictivos e incluso yo en consulta empecé a ver cómo llegaban pacientes con estas dietas de los balines, que les ponen balines alrededor de las orejas y me decían como, estoy haciendo la dieta de los balines, me ponen balines alrededor de mis orejas, pero tengo que hacer una dieta en la que puedo comer toda la carne, todo el chicharrón, todo el queso, todos los embutidos que yo quiera, todo el queso, pero no puedo comer zanahoria. Y yo como, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Y empecé a encontrar que sí, que habían muchísimos mensajes allá afuera y en consultas de profesionales de la salud vendiendo pérdida de peso a través de dietas keto. Y realmente, digamos, cuando te vas a ver el efecto de una dieta de estas, realmente no es tan cetogénico. Para ponerlos en contexto, el cetogénico es una dieta que a expensas de reducir la cantidad de carbohidratos que están disponibles en el organismo, el cuerpo empieza a utilizar la grasa como fuente de energía y a producir cuerpos cetónicos. Em, pero realmente estas dietas, mal llamadas dietas keto, no funcionan así. Realmente se ha visto que es muy difícil que el cuerpo llegue a una cetosis terapéutica a partir de solamente comer chicharrón y jamón y embutidos, todo lo que tú quieras. Por el contrario, lo que se ha visto es que se aumenta el riesgo de aumentar el nivel de colesterol malo en sangre. Y eso no es positivo para la salud. Decirle a una persona que para bajar de peso tiene que dejar de comer zanahoria y frutas no es positivo para la salud. Entonces, me empecé a encontrar con que tanto en redes sociales como en las consultas de profesionales habían eh, mitos y estaban atentando contra la salud de las personas. Ahora hablemos del tema de las frutas. Yo soy la defensora de las frutas, me considero una defensora de las frutas, que llevo más de 15 años ejerciendo la nutrición, trabajando incluso con pacientes con diabetes y no existe el primer estudio que muestre que el consumo de frutas tenga un efecto negativo en la salud de las personas, ni siquiera en pacientes con diabetes. Pero o sea, no, nunca había visto tanto miedo alrededor de una manzana o de un banano y hay influencers que son además médicos que tienen 1 millón y millón o miles de seguidores y están repitiendo y repitiendo y repitiendo este mismo mensaje de que las frutas son veneno, de que las frutas causan hígado graso, de que las frutas enferman y la gente está confundida. Y la fruta es un alimento absolutamente natural, que sí, efectivamente tiene un tipo de azúcar o diferentes tipos de azúcares. Su principal azúcar o tipo de azúcar es la fructosa, pero es muy diferente esa fructosa que viene envuelta en una red compleja de fibras, de agua, de vitaminas, de antioxidantes, a la fructosa que podemos encontrar añadida en un producto ultraprocesado. Porque es que los diferentes estudios que uno puede encontrar diciendo el exceso de fructosa causa hígado graso y por ende diabetes, problemas cardiometabólicos, etcétera, de ahí se pegan para decir que las frutas son el veneno, pero se quedan, como siempre digo yo, se quedan con el titular de la noticia y no la dan completa. Y el titular de la noticia es que esa fructosa añadida está en gaseosas, está en cereales para el desayuno altos en azúcares, está en barras de cereal, está en galletas, está en una cantidad de alimentos que los niños y los adultos están consumiendo, pero no es precisamente la fructosa de las frutas la que termina causando estos problemas de salud. Entonces, cuando tú ves que incluso hasta un médico replica esta información incansablemente, pues es bastante preocupante. Porque además terminamos en la consulta de nutrición nosotros recibiendo personas con trastornos de la conducta alimentaria, porque pues llegan a un punto en que dicen, si las frutas me hacen daño, imagínate lo demás. Tienen miedo ya de comer y pues yo he tenido como diferentes testimonios o anécdotas de consulta y hay personas, por ejemplo, pues a veces las mujeres, casi siempre las mujeres somos
el blanco perfecto para esto porque desafortunadamente, si bien, o sea, todos sufriremos un estigma del cuerpo, pero las mujeres somos como las que más presión social tenemos por lograr como ese cuerpo normado, ¿no? Pero una vez una paciente me dijo como, a veces en la noche me provoca algo dulcecito, refrescante y me provoca comerme una rodaja de piña, pero yo vi que el doctor fulanito dijo que la piña era súper dulce, que eso era azúcar, que eso era veneno, y pues yo me aguanto y no como, pero pues resulta que esta paciente terminaba teniendo atracones con galletas dulces en la noche. Yo le decía, prefiero que te comas 2 rodajas de piña a que termines teniendo un atracón con galletas. Esto es lo que terminan causando los mensajes a partir del miedo, porque parece que educar es muy difícil, ¿no? Pero educar para estas personas que dan estas recomendaciones y mensajes tan restrictivos, eh, lo hacen a través del miedo, ¿no? Como si comes esto, te vas a enfermar o esto es veneno, porque engancha a la gente, pero es mucho más difícil entregar un mensaje en ese término medio. A mí como nutricionista la verdad, y en muchos aspectos de mi vida me encantan los términos medios. O sea, ese blanco-negro no funciona para la nutrición porque precisamente en esos extremos es donde no encontramos esa sana relación con la comida, ¿no? O sea, o como cero azúcar, nunca en mi vida me permito nada de azúcar y reboto para el otro lado donde me excedo un montón. Entonces, este es el camino de los grises, que ese matiz, esos matices de grises que tanto me interesa a mí como transitar y llevar a mis pacientes y a las personas como que aprendamos a transitar esos matices de grises. Las dietas hiperproteicas empezaron a ponerse de moda también, pues cuando se empieza a encontrar que las guías, digamos, en alimentación para adultos empiezan a cambiar porque las guías de 1900, incluso hasta los años 2000, nos decían que un adulto máximo se tenía que comer 0,8 a 1 gramo por kilogramo, 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Y la ciencia empezó a avanzar y empezamos a encontrar como otras recomendaciones y evidencia que mostraba pues, que el músculo se estaba perdiendo con la edad y que el músculo es súper importante. Entonces, ¡pum!, el boom de las dietas hiperproteicas, em, donde la recomendación actualmente es que máximo un adulto consuma máximo 2,2, 2,5 y hasta 3 gramos de proteína por kilogramo de peso. Hagan las cuentas en su casa. Usted pesa 60 kilos, lo máximo que usted debería comerse en un día más o menos son de 120 a 140 gramos de proteína en un día. El problema, digamos, es que esto se volvió tan boom que pues ya todo el mundo estaba buscando solo comer proteína y proteína y proteína y casi que la proteína se volvió una obsesión y los carbohidratos terminaron absolutamente satanizados, el arroz satanizado, el pan satanizado, la pasta. Entonces, todo este boom de información llega como sin control, ¿no? Y llega, como les digo, a través de personas que muchas veces no conocen toda la fisiología del cómo funciona el alimento. Y por eso también como el interés mío de empezar a generar todos estos canales de información y ahora pues con este canal que pretendemos llegar con formatos más largos en los que podemos hacer educación a ustedes con mucha más evidencia científica, rigor y sin pasiones, ¿no? Porque aunque la nutrición es una pasión para mí, eso no implica que yo empiece a informar desde el apasionamiento, sino desde la evidencia, de una forma crítica, algo así como lo que pasa en la política. Bueno, y pandemia, año 2020, y con la pandemia, dije yo, llegó el boom y la moda del ayuno intermitente. Todo el mundo quería hacer ayuno intermitente. Me acuerdo cuando volvimos a la consulta, porque solamente hacíamos consulta virtual, y volvimos y empezamos la gente a volver al consultorio de nutrición y todo el mundo, o sea, no había una persona que me dijera que no estaba haciendo ayuno intermitente. Estaba haciendo ayuno y me funciona súper bien. Claro, la gente pegada a las redes y el ayuno. Y en el 2019 se publica un artículo en The Lancet, muy famoso, que habla de todos los beneficios del ayuno intermitente. Pero resulta que como teléfono roto, a través de redes sociales y malinformadores, pues ese ayuno se estaba haciendo mal. Entonces, hoy quiero hablarles un poquito como de cómo hacer bien ese ayuno intermitente y hablando un poco de la cronobiología
de la alimentación para que realmente sepamos hacerlo. Y de esto hablamos en el Consenso Colombiano del Manejo Nutricional del Paciente con Diabetes tipo 2, donde tenemos en cuenta el tema de crononutrición para dar recomendaciones. Entonces, la gente que estaba haciendo, o incluso que está haciendo todavía y lo hacen mal, es yo ayuno, es decir, yo me salto el desayuno, vengo a comer mi primera comida al mediodía, 1 o 2 de la tarde incluso, y cenan tarde. Y eso va en contra de la cronobiología. La cronobiología nos habla de ir con el ciclo circadiano, donde nuestro cuerpo, mientras haya luz del día, es cuando mejor funciona en términos enzimáticos, hormonales y metabólicos. ¿Eso qué quiere decir? La recomendación es muy sencilla. No se salten el desayuno y cenen temprano. Y con que usted haga 12 horas de ayuno, es suficiente para que su cuerpo haga todo el recambio celular y esté listo para empezar a metabolizar nuevamente. Entonces, claro, cuando la gente empezó a hacer el ayuno a su manera, saltándose el desayuno y cenando 8 o 9 de la noche, pues ya estaban cenando tarde y eso ya no va de la mano con un hábito saludable. Y otro problema que empezamos a ver es que sí, yo hago ayuno, me funciona, pero muchas personas se están desconectando completamente con sus señales de hambre y saciedad biológicas. Es decir, había gente que se despertaba y de pronto a las 8 de la mañana tenían hambre, pero omitían e ignoraban por completo esta señal de hambre porque tenían que cumplir con las 16 horas de ayuno que le decía el influencer o aquel o aquella. Entonces, esto empieza a tener una disrupción literalmente, o sea, interrumpe el cómo te empiezas a relacionar con la comida, porque tú ignoras esa señal de hambre y eso viene desencadenando más adelante hacia la tarde noche una ansiedad absoluta por comer, ¿sí? Entonces tampoco saben parar y esto no causa ningún beneficio. Más adelante empezamos a encontrar ensayos clínicos aleatorizados controlados, uno de los mejores niveles de evidencia en artículos científicos donde nos mostraban que comparaban un grupo de personas que hacían ayuno intermitente versus uno que no hacía ayuno simplemente las 12 horas, estos a 16 y estos a 12 horas, consumiendo exactamente las mismas calorías y tenían exactamente la misma velocidad de disminución de peso. O sea, no habían diferencias significativas entre un grupo y el otro. No estoy diciendo que el ayuno no funcione, no, de hecho, la evidencia nos muestra ciertos resultados interesantes. El tema es que no te va a funcionar si estás buscando hacer restricción calórica, pero no la haces, y si vas en contra de la cronobiología, es decir, si terminas saltándote el desayuno y cenando tarde. Entonces aquí tocó hacer también un montón de educación, llegando de pandemia, para decirle a la gente, vea, hágalo así, porque esto es lo que dice la evidencia científica. Hay una pasión que yo tengo después de la nutrición materno-infantil, que ya voy a hablar un poquito de eso, y es el tema de alimentación basada en plantas. Yo no llevo una alimentación ni vegetariana, mucho menos vegana, pero me parece fascinante el mundo de la alimentación basada en plantas. Y me enamoré como de ese matiz de grises, que es la alimentación o la nutrición sostenible. Se publica, de hecho, un artículo súper interesante, se llamó el Eat Commission en The Lancet también. Voy a mencionar mucho The Lancet porque es una revista científica con mucho rigor, o sea, que te publiquen un artículo ahí es como, wow, donde se reúne una comisión de expertos y basados en las necesidades globales en términos de sostenibilidad ambiental y de salud y generan un patrón de alimentación que es sostenible teniendo en cuenta no solamente la salud del ser humano, sino la salud del planeta. Y eso, o sea, eso toca dos fibras en mí y que debería tocar en todos los seres humanos, que es como inherente a lo más importante. O sea, es nuestra supervivencia como especie porque literalmente nos estamos devorando nuestros recursos naturales porque no sabemos producir, luego no sabemos tampoco comer, porque todo es en exceso, todo es desmedido. Y la cantidad de alimento que se desperdicia en el mundo es absurdo. Esta dieta sostenible te habla un poco como de cuál es el impacto de la producción de diferentes fuentes de proteínas, desde la proteína vegetal, siendo la proteína vegetal, hablemos de proteína vegetal, frijol, lenteja, garbanzos, soya, nueces, semillas,
hasta la proteína animal que más impacto tiene en el medio ambiente, que es la res, las vacas, la ganadería. Es apasionante ver cómo las decisiones que nosotros tomamos en cuanto al tipo de alimentos que consumimos impactan obviamente nuestro medio ambiente. Entonces yo me apasioné un montón por este tema de nutrición y dieta sostenible, y cuando empiezo a ver también la cantidad de evidencia científica que hay detrás de las dietas basadas en plantas vegetarianas y veganas, donde se catalogan como uno de los mejores patrones de alimentación en prevención y tratamiento de la salud cardiovascular, es decir, todas las personas que tienen colesterol alto, que tienen triglicéridos altos, incluso personas con resistencia a la insulina, con diabetes tipo 2, estos patrones de dieta basados en plantas tienen toda la evidencia para decir, usted puede mejorar su salud comiendo más plantas. Entonces, al final, esa dieta o nutrición sostenible te dice, mira, no tienes que convertirte en vegetariano o vegano, no tienes que llevar una alimentación vegetariana o vegana, simplemente coma más plantas. O sea, si en los 7 días de la semana usted solía almorzar con carne, pollo o pescado todos los días, cambie de esos 7 días, 3 o 4, su proteína, y que sea de fuente vegetal, que sea frijol, que sea lenteja, que sea garbanzo. Y si todos comiéramos así, pues tendríamos otros resultados a nivel de sostenibilidad ambiental. Y cuando yo pues abrí mi consultorio aquí en Cali y empezaron a llegar cada vez y más personas, en el año 2012, habían personas y cada vez llegaba más gente diciéndome, mira, es que yo quiero llevar un alimento, quiero aprender a ser vegetariano. A mí me gusta decir que porque eso no define totalmente a otra persona, a una persona, pero yo quiero aprender a comer vegetariano. ¿Por qué? Porque respeto excesivamente a los animales, no tolero que los maten y no me los voy a comer. Y todas las, digamos, razones súper poderosas, todas detrás de esto. Mucha gente ya venía con el tema ambiental. Mira, yo no quiero comer más carne porque eso está deteriorando el planeta. Y yo, wow, ¿no? Y llegaban a mi consulta y me decían, es que las nutricionistas a las que hemos ido, digamos, por no decir otra palabra, nutricionistas más tradicionales, pues no, me dicen que eso no se puede, que eso no es saludable y que a mí me haría mucha falta la carne y el pollo y que yo no podría vivir así. Entonces empiezo yo como a investigar un poco más y yo veo que hay evidencia que esto sí se puede, que sí hay que hacer unos exámenes, tienes que pedirle a la persona si es vegetariano cada 6 meses, un hemograma completo, el perfil de hierro, vitamina B12, calcio, vitamina D, y quizás suplementarlos, pero sí es posible. Entonces empezó a llegar mucha gente a mi consulta a decirme, yo quiero aprender. Y montamos un curso online que se llamaba, pues al que le llamamos Nutrición Sostenible, y se llamaba SOS, Nutrición Sostenible, una nutrición por el planeta y por la salud. O sea, ha sido una experiencia maravillosa conocer la nutrición desde todas sus aristas. Y bueno, la dieta mediterránea, creo que este es el patrón de alimentación que más evidencia científica tiene en cuanto al poder y la carga de nutrientes que puede tener este patrón. Este patrón, cuando uno se pone a ver en qué comparten diferentes patrones de alimentación como dieta mediterránea, dieta basada en plantas, la misma dieta antiinflamatoria, eh, dieta DASH, que es un patrón de alimentación recomendado para pacientes con hipertensión. La dieta mediterránea básicamente te lleva, todos estos patrones comparten el hecho de que consumamos, o sea, el mensaje principal es consuman más frutas y vegetales. Ninguno de estos patrones con evidencia científica te dicen que no comas frutas. Ninguno de esos te dice que el banano tiene más azúcar, entonces que no te lo comas. Y la protección en salud cardiovascular es la más. ¿Qué tiene la dieta mediterránea? Tiene un aporte de fibra que es bien importante y que te dice, mire, cómase al día 4 o 5 porciones entre frutas y vegetales, porque esa es la forma, junto con granos, leguminosas, semillas, esa es la forma que usted pueda lograr comer al menos 30 gramos de fibra en un día. Pero pregúntense ustedes en la casa, ¿usted se come en el día 4 a 5 porciones al día entre frutas y vegetales? Más de la mitad de la gente que está aquí conectada viéndome me va a decir que no. Voy a decir, yo no logro eso. Y el estudio de Lance en Latinoamérica midió el consumo de fibra en Latinoamérica y estamos comiendo, la población de hombres y mujeres, menos de la mitad de lo que requerimos en un día para prevenir cáncer, infartos, hasta el Alzheimer.
enfermedad cardiovascular, no estamos comiendo la cantidad de fibra. Entonces la dieta mediterránea te dice, consuma más fibra, te dice, consuma más grasa saludable. ¿Dónde está la grasa? Está en el aguacate, está en el aceite de oliva, está en las nueces, en las semillas, en los frutos secos. Y sí, cada vez consumimos quizás más de este tipo de grasas, pero pues no siempre es la suficiente. Cocinamos excesivamente con aceites y los sobrecalentamos. Y luego también hay un tema súper mediático con el tema de los aceites vegetales. Entonces todos los aceites vegetales son proinflamatorios, pero realmente no nos estamos preguntando, ¿no es el aceite o es cómo lo están utilizando? Porque lo que más estamos consumiendo son frituras o ultraprocesados que utilizan aceites vegetales que propiamente dichos, quizás algunos de ellos, pero no todos, tienen ese tema de poder proinflamatorio. Y al final, ¿qué tenemos con dieta mediterránea? Es este aporte de fibra y este aporte de grasa buena que protege nuestro corazón. Sin irnos muy al misterio de cuál es la mejor dieta, eso lo comparten todos estos tipos o patrones de dieta que debemos adaptar cada uno de nosotros a nuestras costumbres, a nuestra realidad socioeconómica, que lo que hacemos en nutrición básicamente es a quién tengo al frente, a quién estoy educando, qué capacidad tiene para poder comprar un alimento u otro y cómo necesito que esta persona se adhiera a este tratamiento. Entonces estoy hablando un poco de todos esos patrones de alimentación y todas esas tendencias que ustedes vienen escuchando en medios de comunicación, redes sociales, en fin, y cuál es la evidencia que existe detrás de cada una de estas. Tengo una historia como emprendedora porque yo empecé a trabajar en clínica y empecé en docencia, como docente de la universidad de donde me gradué y me contrataron muy joven y yo me asustaba porque yo veía a mis estudiantes y se veían casi que de mi misma edad. De ahí ya me volví a Cali y empiezo a emprender. Y primero abrí una empresa con unos socios, una amiga nutricionista y dos médicos endocrinólogos. No, cadena de errores una detrás de otros. Para resumirles el cuento, duramos un año cometiendo errores uno detrás del otro y decidimos cerrar. Pero allí adquirí muchísima experiencia porque empecé a trabajar en la consulta y aprendí algo maravilloso que fue el tema de conteo de carbohidratos en pacientes con diabetes, la bomba de insulina, con una gran maestra y amiga que tengo que se llama Angélica Velosa, una nutricionista tesa, era mi socia. Ella me enseña todo esto, entonces yo ahí arranco y pero yo en la angustia de ver que esta empresa no surgía, me fui para la Universidad ICESI a una asesoría empresarial. Y les dije, yo tengo una empresa en este momento, pero eso no da. Y tengo una idea acá, es un sueño que tengo desde la universidad y se llama Nutrición en Movimiento. Yo ya le tengo nombre. Una amiga mía un día en una comida, eh, comiendo normal, en una servilleta me dibujó el logo y le llevé la servilleta a la asesora, en ese momento Carolina, tampoco me olvido de ella, y me dice, esta idea me gusta. Y eso fue en el año 2012, 13. Y hoy ya 12 años después sigue Nutrición en Movimiento, fortalecido en un equipo en el que tenemos hoy en día ya 5 nutricionistas, una psicóloga, una médico endocrinóloga y nefróloga trabajando en equipo y el apoyo de mi familia, de mis papás y de mi hermano como parte fundamental del crecimiento y el proceso de emprendimiento ha sido clave. Yo trabajo con mi hermano es el gerente, él es administrador de empresas, no tengo ni idea de manejar la plata, mejor dicho, menos mal la plata no está en mis manos porque si no ya me lo hubiera gastado todo. El trabajar en equipo ha sido fundamental en el aprendizaje como emprendedora y como nutricionista. Al principio mucha gente me decía, ¿estás segura que querés meter más nutricionistas a trabajar con vos? Mira que te va súper bien y pues te van a copiar tu método. Y y yo creo que no hay un método. Y yo creo que nadie copia per se algo, sino que yo nunca sentí esa inseguridad. Y aunque a mi equipo ha llegado gente y se ha ido, yo nunca he sentido la inseguridad de que esas personas vayan a hacer algo malo en contra de la empresa. Por el contrario, siento que enriquecen así no se queden. Porque cuando tú sientes que te están copiando y que todo el tiempo están eh, como conspirando en contra tuya es porque tú estás lleno de inseguridades. Y esa era mi respuesta. Yo decía, no, yo quiero un equipo.
y sé que voy a trabajar mejor en equipo. Hoy en día tengo nutricionistas especialistas en trastornos de conducta alimentaria. Yo no veo pacientes de trastornos de conducta alimentaria, ella los ve. Tengo nutricionistas expertas en el manejo de adulto mayor, de pacientes con enfermedades renales, o sea, el riñón. Tengo nutricionistas expertas en nutrición infantil. Entonces hemos cogido un abanico completo de todo el ciclo de la vida que ha sido bien interesante. Yo siempre había trabajado con adultos en nutrición y llega la maternidad como a susurrarme al oído y decirme, necesitas actualizarte en todo el tema de nutrición materno-infantil. Hice unos cursos, diplomados, todo, y me enamoré literalmente de la nutrición materno-infantil. Entender que desde antes de la concepción, una pareja con el hábito de alimentación y de vida de cada uno, y esa mujer y ese hombre cargan el material genético, pero mediado por lo que comen y cómo viven para impactar en la futura salud de ese bebé que van a tener más adelante. Eso es fascinante. Y es cómo ahí empieza todo para empezar a educar en nutrición a las personas. Antes de que quedes en embarazo, mira, empiecen a cambiar esto. Y no solamente la mujer, porque las mujeres llegan a la consulta y me dicen como, yo voy a quedar en embarazo, entonces voy a empezar a cuidarme porque voy a quedar embarazada y ahora sí tengo que ser consciente de comer mejor. Y yo digo, ¿dónde está tu esposo? O tu pareja, ¿no? Tráigalo porque es que este es un tema de los dos. Y entender toda la epigenética y la programación nutricional temprana, eso es un mundo fascinante y cómo eso sigue a través de la alimentación complementaria, bueno, lactancia materna, alimentación complementaria, es fascinante. O sea, cómo tú coges a través de la alimentación del bebé y del niño y moldeas como plastilina esos genes con lo que le estás alimentando. Y dije, aquí encontré algo que es demasiado especial, muy especial en mi carrera y empiezo a ver niños ya con más juicio, ya empecé a enfocarme y volcar toda mi experiencia hacia la nutrición materno-infantil, mujeres embarazadas, lactantes, bebés, y empiezo a desarrollar una gran cantidad como de información a través de esto, cursos. Llega la pandemia y mi hijo Alejo tenía un añito recién cumplido. Me acuerdo que empezó a caminar y empezó la pandemia y dijimos como, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Nos fuimos a vivir a la casa de mis papás que vivían a las afueras y en el tiempo libre yo empecé a escribir y yo dije, yo voy a escribir un libro. Yo tengo que escribir un libro. Yo siempre supe que quería escribir un libro, pero no sabía de qué. Iba a ser de nutrición, pero no tenía el enfoque. Y cuando empiezo a ver a Alejo crecer y comer y a enseñarle todo este proceso, toda la exploración sensorial, todo lo que había detrás de que él cogiera un alimento, se lo llevara a la boca, como yo le hablaba, cómo estábamos haciendo todo ese proceso, cómo lo empecé a involucrar en la preparación de alimentos desde tan bebecito. Los dos preparábamos recetas durante la pandemia. Yo empecé a guardar esas recetas y dije, voy a escribir un libro sobre alimentación para bebés. Eso fue en el año 2020 y ahí lo dejé. Coincidencialmente, Juanita Escayón, la actual editora de mi libro, me busca porque estaba editando otro libro, el libro de Daniela Vidalín, Nicolás de Subiría, y me dice, necesitamos una nutricionista experta que valide la información que hay detrás de este libro, que es de recetas para niños, tal. Y yo dije, fantástico, ahora conocí a Juanita y a los 2 años, en el 2022, la busqué y le dije, Juanis, estoy lista para escribir mi primer libro, quiero escribir un libro. Juanita me dice, mira, estas son las opciones, o autopublicas tu libro o esperamos a que una editorial esté interesado en sacar tu libro. La segunda estaba súper difícil y nos fuimos por la primera con todo el apoyo de mi esposo, de mi hermano, de mi familia y publicamos el libro. Y yo digo publicamos porque ese es un trabajo titánico y publico ese libro en el 2023. Mi segundo hijo Samuel nació en el 2022. Entonces venía como toda la experiencia ya con 2 hijos. Alejo tenía 3 años y medio, Samuel un bebecito. Todo eso volcado como información basada en evidencia, información de mamá, viviéndolo, y la experiencia de publicar ese libro fue absolutamente espectacular. Hoy miro atrás y digo, aunque tuve algunas dificultades, pues la verdad es que es bien satisfactorio toda esta historia y este proceso a través de la cual encuentro el propósito de vida en la nutrición materno-infantil, ayudando y educando a otras familias a que ese principio de la salud, eso que empieza en los niños, pues se dé, ¿no? Que la nutrición empiece
desde antes de que ese bebé se geste y mientras se está gestando y cómo lo estás alimentando. Ahí encontré un propósito de vida muy lindo, eh, que pues hoy en día es a lo que más me dedico, la nutrición materno-infantil. Este es un pedacito de mi historia que les quise contar y compartir mientras puedo hablar de nutrición, que es mi pasión. Esta pasión ha estado en cada episodio de mi vida. Ahora estaba hablando aquí con los productores de que no me alcanzó el tiempo para todo lo que les quería contar, pero esto nos deja para que en los próximos capítulos hablemos un poco más sobre nutrición y deporte, sobre nutrición y longevidad. Y estoy preparando, o estamos preparando todo el equipo de Nutrición en Movimiento, unos capítulos increíbles. No se pierdan el próximo episodio porque voy a tener una invitada espectacular, médica, especialista en gastroenterología y vamos a hablar de un tema que sé que a todos les va a encantar. Bienvenidos nuevamente a Crónicas de una nutricionista y este es este pedacito de mi historia que espero además seguir contando muchas historias más.